Dígale a la persona que está a su lado: es momento de resistir. Así que diga conmigo: puesto a prueba. Hay momentos donde vamos a estar puestos a prueba, ¿verdad? Puedes tomar tu asiento, amada iglesia. Muchas gracias. Dios es maravilloso. ¿Cuántos están alegres? Amén. Qué bueno. Amada iglesia, hay momentos en la vida donde todos nosotros, nuestra fe y en quién creemos va a ser puesto a prueba. Vean lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Reina Valera. Para ponerla en contexto, lo que acaba de suceder es que Pedro y Juan se acuerdan que había un hombre que siempre era un cojo y siempre lo ponían a la puerta de la sinagoga. Y este hombre lo único que hacía era pedir limosna. Y pasaron los años, era un hombre que tenía esta condición desde nacimiento. Y dice que pasaron los años, muchas personas lo vieron, pero lo único que ellos se acostumbraban era darle a este hombre limosna. Escúcheme bien, las limosnas no te cambian la vida. Pero llegó Pedro y Juan, y cuando vieron la condición de este hombre, y este hombre, como ya era su guión, ¡ay, una limonita, por favor! ¿Sabe dónde estaba este hombre? Fuera de la sinagoga, fuera del templo, pidiendo. Y Pedro y Juan lo ven y le dicen: ¿sabes algo? Lo que tú me estás pidiendo, a lo que tú estás acostumbrado, eso no te lo voy a dar. Te voy a dar algo mejor. ¿Algo mejor? ¿Qué? Sí, algo que te va a cambiar la vida. Quizás para ese hombre, bueno, sí, pero dame limonita, con eso por lo menos como. Pero ellos le estaban diciendo: te vamos a dar algo que te va a cambiar la vida. Dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, recibe el poder y sé sano ahora mismo. ¿Qué hizo el hombre? Se levantó, fue sano y entró con ellos a la sinagoga. Minutos que mucha gente había entrado, minutos antes lo habían visto, pero ahora lo veían que estaba caminando, que estaba danzando y que estaba dando testimonio. Pasa el tiempo, ellos comienzan a predicar, Pedro y Juan, a dar testimonio, y en medio de eso se corre la voz, y ahí es donde entramos en el capítulo 4 de Hechos. Amén. Vean lo que sucedió entonces. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes? Digan conmigo: Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Vean, los sacerdotes, digan conmigo, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y dice: y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vean estas tres clases de personas que están viniendo para aprender a Pedro y a Juan: los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y también los saduceos. Y los saduceos eran un grupo de religiosos, ¿verdad? Era una secta religiosa judía en el cual ellos como tal no creían en la resurrección. Por lo tanto, para ellos fue un golpe que estos hombres estuvieran hablando en contra de lo que ellos creían. Y dice entonces, versículo 3: y les echaron mano. Pero en el versículo 2 vemos una palabra que hace demostrar lo que sentían estos hombres. Dice que estaban resentidos. Dice, ¿cómo? Resentidos. Estos tres tipos de personas estaban resentidas. ¿Con quiénes? Con Pedro y Juan. Y estaban resentidos. ¿Por qué? Porque ellos se acordaron que ellos fueron los mismos que habían crucificado al líder al cual ellos ahora estaban predicando. Es decir, ellos se sintieron con Jesús, pero ahora estaban resentidos. Versículo 3. Y dice: y les echaron mano
Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Me voy a ir deteniendo porque quiero ir explicando poco a poco en algunos versículos. Versículo 4 entonces dice, ¿qué dice? Ya los tomaron, los metieron presos, ya era tarde, los encarcelaron. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, diga conmigo, muchos. Me gusta cuando la palabra, cuando la Biblia da ciertos detalles. Porque no dice, y un grupo pequeño. Dice mucho. Cuando nos hablan de muchos, nos hablan de una cierta cantidad de personas, de número, que en el momento rápidamente no se puede contar. Y dice, pero muchos de los que habían, diga conmigo, habían oído, que habían oído la palabra. Y dice entonces, creyeron, pero vea esto, y el número de los varones, solamente los varones, era ¿de cuánto? ¿De cuánto? Entonces me dice que muchos de los que habían oído la palabra y habían creído solamente en varones por causa de lo que predicaban Pedro y Juan, era un número más o menos ¿de cuánto? De 5,000. 5,000. Gracias al mensaje, a lo que ellos estaban predicando, a lo que ellos estaban anunciando, dice que un número de personas, más o menos como 5,000, como que si fuera poca cosa, hombres que habían creído. ¿Por qué creyeron? Porque alguien les habló de la palabra. La pregunta es, ¿estás hablando tú la palabra? ¿Cuántas personas hoy tú realmente puedes decir, yo le he predicado a tantas personas y yo los cuento? ¿Por qué? Porque sé que se han mantenido. La Biblia detalla que eran más o menos entre varones, eran 5,000 por el mensaje de estos hombres. Creo que nos pusieron la vara un poco alta, ¿verdad? Pedro y Juan, para testificar y para hablar. Si estamos ganando personas, yo creo que todavía nos falta para poder alcanzar nada más a ese número. Y vean lo que dice entonces. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, vinieron a una reunión quienes, los gobernantes, lo que tenían, es decir, la máxima autoridad. Dice, los gobernantes, los ancianos y los escribas, pura autoridad. Ahora, ¿para qué se reunieron? Pero también dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, vino la plana mayor a una reunión en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a ¿qué? A enjuiciar, iban a interrogar a estos hombres. Y vea lo que dice entonces. Versículo 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué? El milagro. Es decir, ellos los estaban interrogando, los estaban poniendo a prueba. Aquí comienza la prueba de ellos por una señal que ellos habían hecho. ¿Qué? Predicar en primer lugar y segundo, haber sanado a un hombre. ¿Cuántos de nosotros en algún momento podemos creer que por hacer el bien y sanar a una persona se va a interrogar y hasta quizás llevarlo a un juicio? Quizás no entra en nuestra mente lógica, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que yo voy a ser enjuiciado? ¿Cómo es que a mí me van a interrogar? Como que si yo fuera lo peor, simplemente por anunciar las buenas nuevas, buenas noticias, y también por traer sanidad a un hombre que tenía años. Mi pregunta es, ¿será que alguno de estos sacerdotes, sumos sacerdotes, gobernantes, el jefe de la guardia de la sinagoga, no habían conocido a este hombre que había sido sano? ¿Cuántas veces quizás no le pasaron por el lado? Pero nunca hicieron nada. Y dice entonces, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, me gusta esto, porque dice, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow!
en medio de una presión, en medio de un interrogatorio, en medio de un momento donde se tenía que tener la valentía, porque estaba en juego su libertad o la esclavitud, la vida o la muerte de este hombre. Dice que lleno del Espíritu Santo. Si él estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, era la mejor compañía que él podía tener en ese momento. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿Por qué se le estaba interrogando? ¿Habían hecho algo malo ellos? No. ¿Era un beneficio para una persona que tenía una necesidad? Sí. Y lo estaban interrogando por haber hecho algo bueno o malo. Bueno. Y dice, entonces se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros, esto es Pedro, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús o de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ahí les recordó. ¿Ustedes se acuerdan aquel hombre que predicaba, que sanaba, que hacía milagros, y que ustedes se levantaron porque esto era el Sanedrín o el concilio judío? Era la plana mayor, los mismos que habían enjuiciado y habían declarado que Jesús tenía que morir crucificado. Pedro les está recordando a ellos: ¿se acuerdan de ese hombre que ustedes mismos crucificaron porque estaba haciendo lo mismo que hoy yo estoy haciendo? ¿Se acuerdan de ese hombre? Yo me imagino la cara de estos hombres, ¿sí o no? Comiéndose por dentro. O sea, esa cara, ese rostro y ese nombre nunca se les iba a olvidar. Y Pedro les está diciendo: ¿se acuerdan? Bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese que ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Es decir, como que le metió el dedo en la llaguita. Ustedes que no creen en la resurrección, bueno, Él, el que ustedes crucificaron, resucitó. Y vea lo que le dice: por Él, ¿por quién? Por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. El hombre enfermo estaba ahí, no lo podían negar. Y Pedro le está diciendo: ¿se acuerdan? Bueno, este hombre que está sano fue sano gracias al nombre de ese hombre que ustedes mismos crucificaron. Y dice: este Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación sino en quien, en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, es decir, denuedo significa valor, significa decisión. Denuedo es que vieron en Pedro el denuedo, es decir, vieron en Pedro el valor con que él estaba diciendo, sin miedo, sino el valor, y estaba decidido, diciéndole a ese hombre que ustedes crucificaron, a ese que ustedes criticaron, a ese que ustedes maltrataron, a ese mismo hombre que ustedes cortaron su cuerpo, le pusieron una corona de espina, se desangró, lo pusieron en alto como una burla. Ese mismo hombre es el que todavía sigue haciendo milagros. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces dice el 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, vean, la plana mayor está hablando Pedro y Juan, y ellos se están dando cuenta de esto, que eran hombres sin letras y del vulgo. Y dice: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, lo que ellos están reconociendo, la plana mayor, es que Pedro y Juan no eran hombres estudiosos, no eran hombres, ¿verdad?, de un léxico, no tenían estudio, y ellos se maravillaban porque decían: wow, ¿cómo es que este hombre, a pesar de que ellos no tienen el conocimiento que uno tiene, pero se nota algo? ¿Qué dice? Y dice:
y le reconocían que habían estado con Jesús. El que pasa tiempo con Jesús, el que pasa tiempo con Dios, la gente lo va a reconocer. Si tú pasas tiempo con Dios, si tú oras, si tú lees su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Si pasamos tiempo con Él, cuando uno hable, mire, nuestro rostro cambia. Llega una persona con problemas, frustrada, deprimido, deprimida, ¿verdad? Triste. Y tan solo basta que le permita entrar en su vida a Jesús, como comienza a cambiar. Y la gente que va a decir: estás diferente, hay algo en ti. ¿Y sabes por qué? Porque todo el que pasa tiempo con Dios se le reconoce, porque hay un cambio de vida. Y ellos mismos, la plana mayor, ¿qué les está diciendo a ellos? Le dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Quizás hablaban como Jesús. Con quien tú te la pases, con quien tú pases tiempo, vas a pensar, vas a ver y vas a hablar como esa persona, y terminarás actuando como esa persona. Ellos imitaban ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque pasaron tiempo con Jesús. Vieron cómo hablaba, vieron cuáles fueron las enseñanzas que Jesús habló y les enseñó. ¿Saben algo? Hay personas que me dicen: ay, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: vayan. Ah, Jesús, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que ustedes vean. Traten de hacer cualquier cosa. No. ¿Saben lo que le dijo? Vayan y hagan lo mismo que ustedes me vieron hacer a mí. Por eso, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que otros están informando. Escúchame bien. Nosotros como cristianos muchas veces imitamos. Ciertamente el primero que debemos imitar es ¿a quién? A Jesús, primero. Escucha bien esto. Al primero que imitamos es a Jesús, su palabra. Pero también imitamos a hombres y mujeres de fe, cómo se conducen en la vida. Lo que quiere decir entonces es que hay personas a tu alrededor hoy en día que quizás no conocen mucho de Dios, pero saben algo. Escúcheme esto, Madiles. No conocen mucho de Dios, pero van a ser imitadores de Dios viéndote a ti. Como tú hables, como tú pienses, como tú actúes. Somos cristianos, otra persona nos va a imitar, comenzando por nuestra familia. Entonces la pregunta: ¿será que tenemos una responsabilidad por delante? ¿Tenemos que caminar rectamente? ¿Cuánta gente no está dependiendo de nuestro caminar con Dios? No, es que yo quiero ver al Señor, yo quiero que se me aparezca en mi cuarto, ahí, yo quiero verlo, así una luz, y que bajen los ángeles, se escuchen la trompeta. Todos anhelamos eso, ¿sí o no? ¿Cierto? Señor, yo quiero verte, Padre, yo quiero verte, yo quiero verte, Señor, háblame, yo quiero caminar, yo quiero verte reflejado. Cuando tú ves un hombre y una mujer de Dios, tú estás viendo, las personas ven a Dios reflejado a través de las personas. ¿Sabes por qué mucha gente llega a conocer al Señor? Por el testimonio, por la vida, por el cambio de una persona. ¿Qué vio entonces? Vio que realmente Dios puede actuar en la vida de una persona, pero como literalmente no podemos ver a Dios visible físicamente, entonces vemos el testimonio, la señal a través de una persona. Lo que Dios ha hecho contigo y está haciendo contigo y lo que hará contigo es lo que Dios va a usar para que otro lo conozca a Él y el día de mañana va a decir: yo conocí a Dios cuando te vi caminar.
Cuando te vi andar, como cuando vi que cómo tratabas a tu esposa, cómo tratabas a tu esposo, cómo cambió tu matrimonio, cómo cambió tu familia, cómo cambió tu carácter, cómo cambiaste tú. Amada iglesia, somos el reflejo de Dios en la tierra. Y la gente tiene que notar cómo estos sumos sacerdotes, saduceos, todos nosotros que tenemos todo el conocimiento, puro conocimiento, pura letra, nada de señales, nada de milagro. Hombres que pasaron tiempo con Jesús, quizás no sabían tanta letra como lo tenían los sumos sacerdotes, que pasaban todo el día metidos en las sinagogas, pero cubrían más, tú sabes. Los saduceos eran unas personas que estaban en la directiva del Sanedrín o del concilio judío. Era un grupo que ellos tomaban decisiones, y los saduceos eran un grupo de los más ricos. Económicamente eran ricos, tenían autoridad, tenían poder, tenían nombre, y ellos se creían que eran lo máximo. Pero tenían prosperidad económica, tenían una posición de nombre, mas no tenían un respaldo de parte de Dios para hacer milagros. Y vinieron dos hombres que pasaron tiempo con Jesús, y ¿saben lo que le daban a la gente? Lo que vieron que Jesús les daba: palabra, milagros, reconciliación, restauración. Los levantaban, al enfermo lo sanaban. ¿De qué sirve tanta letra si no voy a aplicar mi fe para que la letra se haga evidente a través de los milagros? Como dice Julio César, esto está potente, ¿verdad? Y ve lo que dice entonces. Hoy estamos enseñando, hoy estamos modo maestro, modo enseñanza. Y ve lo que dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. ¡Wow! Vea lo que dice: no podían decir nada en contra. Esta plana mayor, que veían que Pedro y Juan estaban acompañados del hombre que había sido sanado, ellos sabían que este hombre no podía caminar. Por eso no decían nada, porque cualquier otro que decía: bueno, ¿y cómo sé yo? Esto no lo conocemos, no sabemos si ustedes lo trajeron y están haciendo un show, ¿sí o no? Este hombre no es de aquí. Pero ¿por qué no dijeron nada? Porque lo conocían, sabían su estado, sabían que realmente era un hombre que no podía caminar. Realmente la Biblia no describe, pero no sabemos cómo estaban sus piernas, ¿sí o no? Una persona que sufre un accidente o algo y pasa meses sin poder moverse, ¿qué pasa con las piernas? Bueno, pierde ¿qué? Su movilidad, pierde su masa muscular, ¿sí o no? Y llega un momento que después usted nota la diferencia del cuerpo. ¿Con qué? Con sus piernas. No sabemos realmente si este hombre las tenía así, pero lo que sí sabemos es que la plana mayor, cuando vieron al hombre y hablaron entre ellos, vamos a seguir leyendo para que veamos, ¿verdad?, lo que ocurrió acá. Entonces dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, y ellos conferenciaban entre sí. Es decir, comenzaron a ellos a hablar: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es evidente, o sea, no podemos ocultarlo. Y vean lo que dice entonces, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria ¿a quiénes? A todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque toda Jerusalén conocía la condición de ese hombre. Toda Jerusalén sabía quién era ese hombre. Por eso yo decía, es notoria, todo el pueblo lo conoce, todo el pueblo sabe que ese hombre no podía. Es decir, no podemos ocultar el milagro, no se puede ocultar. Lo que tú vas a hacer, lo que Dios va a hacer a través de ti en la vida de otra persona, tu testimonio, lo que Dios está haciendo contigo, escúchame, no se puede ocultar. La gente que está a tu alrededor se va a dar cuenta y va a decir: pero es que más que busco lógica no puedo, porque te conocía, sabía cómo era, y por más que lo busque no puedo. Ciertamente pasó algo.
Pero, vea lo que dice entonces. Y estos son señales, diga conmigo, señales. ¿Por qué? Porque ellos dijeron y no lo podemos negar. Es decir, ¿qué no podían negar? Las señales. La gente, por más que diga que no cree en lo que Dios puede hacer, ellos internamente no lo pueden negar. ¿Por qué? Porque algo que es evidente a la vista, hermanos, descontrola la mente. Por más que el hombre busque la lógica a las cosas, hay cosas que no se pueden explicar. Como los milagros. Sabemos nosotros, los que creemos que es Dios, el sobrenatural, Él actúa sobre lo natural, por eso es sobrenatural. Amén. Es decir, hay un diagnóstico médico, la ciencia dice hasta aquí, ese es el diagnóstico, no se puede hacer más nada. Y ahí es cuando Dios dice, ok, muy bien, ahora vengo sobre lo natural, es decir, vengo sobre el diagnóstico. Voy a actuar hasta donde llega el hombre. El hombre llegó hasta aquí en negocio, en finanza, en salud, en un diagnóstico médico, en una mala noticia, en lo que te dijeron que ya no vas a continuar, que te van a revocar el contrato, ¿verdad? O que va a haber reducción de personal. No sé, una noticia negativa. Y aunque el hombre dé una noticia negativa, y es cuando Dios dice, ok, muy bien, eso fue lo natural, disculpa, todavía no te frustres, todavía no te deprimas, todavía no te sientes mal. Pero ¿por qué, Señor, si me acaban de dar una noticia mala? Sí, en lo natural, pero recuerda, yo ahora actúo en lo sobrenatural. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 17 dice entonces, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, esto es entre ellos hablando, cuando mandaron a sacar a Pedro y a Juan y al que había sido sano, entonces ellos comenzaron a dialogar para tomar una decisión. Y entonces dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Es decir, lo que estaban ellos planificando era, vamos a amenazarle, ¿para qué? Para que no hablen más y no hagan más cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que fue ese Jesús el que ellos estaban predicando y sanando. Si nosotros, ¿qué va a decir el pueblo? Si nosotros fuimos los que decidimos matar a Jesús. Wow. Y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora diga conmigo, valentía. Dígalo fuerte, valentía. Vea lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, recuerden algo, Pedro y Juan, versículos anteriores, ¿verdad? Dice que ellos estaban llenos de ¿qué? Llenos, en el versículo 8 dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. En medio de la interrogación, en medio, ¿verdad?, de ellos poder defenderse, cada palabra que salía por su boca era ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Había un respaldo en ellos. Y dice entonces, versículo, ¿verdad?, 19, entonces, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, lo que ellos le están diciendo es, oye, ven acá, pero si ustedes se la pasan en la sinagoga, yo me pregunto, ¿qué enseñaban ellos ahí? Y Pedro y Juan le están diciendo, ahora juzguen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Obedecerles a ustedes antes que a Dios? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Y ellos le están diciendo, pues lo siento. Vea lo que dice entonces el versículo 20, dice, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. Es decir, ellos se llenaron de valentía y dijeron, yo no sé si ustedes nos están amenazando, que nos van a matar, que nos van a meter presos, ¿verdad? O lo que sea. Lo único que sí sé es que nosotros vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de decir, es decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. La pregunta es, ¿qué hablamos? Dos cosas: lo que vemos y lo que oímos. Dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. El oír Twitter, el oír TikTok,
Facebook. Instagram, disculpen. Los estados del WhatsApp. No, nuestra fe crece oyendo, ¿verdad?, las notas de voz que duran 55 minutos, de que alguien lo mandó, yo no sé de dónde, pero ahí va a crecer nuestra fe. Dice que nuestra fe viene ¿por dónde? Por el oír ¿qué? Entonces dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Dice la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Porque lo que entra por aquí, ¿sabe dónde se queda? Se queda aquí en nuestra mente, hace una película. Lo guardamos, ¿verdad? Y es lo que hablamos. Pendiente con lo que ves, pendiente con lo que oyes. Si vas a ver algo, si vas a escuchar algo, si vas a oír, que sea palabra que te edifiquen, que sean palabras, ¿verdad? Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Ay, pastor, pero no es como que muy religioso. No, la palabra, Dios hablándonos. O sea, el mismo tiempo que puedo dedicar escuchando, viendo TikTok, Instagram, ¿verdad? Y riéndome, ay, el gatico se cayó. Y viendo videitos de los bebés. Es el mismo tiempo que puedo pasar entonces leyendo su palabra. Me edifica, hace crecer mi fe. Y cada vez entonces que voy a hablar, si paso tiempo en TikTok hablando de los gaticos que se cayeron, ay, mire que yo vi unos gaticos. Pero si paso tiempo leyendo su palabra, si pongo una prédica, ¿verdad? Y les recomiendo Casa de Dios Puerto Ordaz en YouTube, buenísima. Pero si usted va a ver algo, escuche, cada vez que usted abre su teléfono y usted navega en las redes sociales, es un tiempo que usted está invirtiendo ahí. Si vamos a invertir de nuestro tiempo, vamos a invertirlo en algo que realmente nos haga crecer, que nos edifique, que consolide nuestra fe, no que mate nuestra fe. Amén. Necesitamos invertir en cosas que realmente me hagan crecer espiritualmente. Si voy a leer algo, bueno, leo su palabra, leo un libro, pero cosas que me ayuden a tener conocimiento, que me abran el entendimiento, que me den revelación. Digan conmigo, valentía. Porque ellos tuvieron que tener valentía. Y vean lo que dice entonces el versículo 21. Y dice, entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿cuánto tiempo? 40 días enfermo. ¿Cuánto? 40 años enfermo, en una condición, en un estado. ¿Por qué no criticaron al hombre? ¿Cuándo lo vinieron a criticar? Cuando el hombre se vio beneficiado por la fe de unos hombres. ¿Cuándo va a venir la crítica? La crítica va a venir cuando tú haces algo bueno. Cuando tú comienzas a hablar de Dios, ahí es cuando se levanta mucha gente. Ay, sí, la santica, la madre de Calcuta y tú, pues. ¿Sí o no? Y si es un hombre, ¿sí o no? Ay, San Pedro, pues. Ahí está, pues. José Gregorio Hernández y tú al lado. La gente solamente va a esperar algo. Va a esperar algo en que criticarte, en que hacerte sentir mal. Para eso se necesita valentía, para eso se necesita identidad, para eso se necesita saber quién soy en Cristo. Cuando yo sé que Cristo ha hecho algo en mi vida y yo estoy seguro y lo quiero compartir con todo el mundo, se levante quien se levante, que me critique el que me quiera criticar, pero yo no me callaré. Tú no te puedes callar, tú no puedes hacer silencio, tú no puedes, no, es porque es que voy a caer mal, entonces se van a burlar de mí. Que se burlen, pero créeme que cuando tengan un problema, el primero que van a buscar no va a ser al borracho que va todos los fines de semana a tomar con ellos y se toman 10 cajas de cerveza. ¿Por qué? Porque está en su misma situación.
¿A quién van a buscar cuando necesitan un consejo? Cuando necesitan que están en un rollo, ¿verdad? Y no saben qué hacer. Chale, le voy a llamar a mi compadre. Oye, es que ese, yo vi cómo ese hombre cambió. Sí. Ya no quiso tomar más con nosotros. Ahora se dedica a la esposa, a los hijos. Ahora es familiar. Ahora veo que está contento. Ahora veo como que no tiene problema, no sé. Oye, vale, yo necesito verlo. Yo necesito reunirme con él. Ya conmigo, porque es evidente. El cambio es evidente, amada iglesia. Cuando tú tienes algo que compartir, algo, escúchame, las únicas personas que no tienen algo que hablar de parte de Dios son las únicas personas que Dios no ha hecho nada en sus vidas. Pero cuando Dios ha hecho algo en nosotros, por más que nosotros querramos, por más que querramos hacer silencio, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos da la valentía, que nos da la fuerza y nuestra fe de decir, así como yo pude cambiar, hay otros que necesitan lo que yo un día necesité. Yo necesito compartirle a otras personas. Escúchenme, amados hombres y mujeres que están acá. Usted necesita ser valiente. Necesitamos imitar a Pedro y a Juan. Esa valentía, que se levante quien se levante el jefe, se levante un amigo. No, es que bueno, es una persona que tiene autoridad en la ciudad, es una persona reconocida en la ciudad. Muy bien, pero ¿por qué? No, porque hace ciertas cosas, porque hace, ¿verdad? Tiene un título, tiene una profesión, tiene empresa, muy bien, excelente. Pero aparte de eso, ¿en qué me beneficio? O sea, ¿qué hace para cambiar mi vida? ¿En qué me edifica? Porque hay personas que cuando están delante de otros que tienen cierta posición en la ciudad, se sienten pequeñitos. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida y tú te tienes que reunir con alguien de autoridad, usted va a decir, yo lo respeto por la autoridad que usted tiene, pero ¿sabe algo? Usted también necesita lo que yo tengo. ¿Y a qué? ¿Y qué? Ese se llama Cristo Jesús. Cuando tú te reúnas con alguien que te quiera hacer sentir pequeño, recuerda, necesitas valentía para defender tu fe. Porque de acuerdo a tu fe, hay personas que están necesitando y están esperando que usted se mantenga firme. ¿Por qué? Porque cuando ellos quisieron acusarle, dijeron, ya un momentico, pero yo todo lo que he hecho ha sido en el nombre de ese hombre que ustedes crucificaron. Y creo que es más que evidente. Yo me imagino a Pedro y a Juan, así cuando estaba este hombre aquí, y de verdad delante del Sanedrín, y lo trajeron y dijeron, una preguntita, ¿ustedes no lo conocen a él? Yo me imagino a todos los hombres. Sí. Pero ¿lo conocen o no lo conocen? Yo hubiese estado ahí, yo le digo, disculpen, ¿ustedes no lo conocen a él? ¿Dónde era que tú pedías limosna? Afuera del templo. ¿No era donde ustedes iban? Es decir, ustedes pasaban todos los días y quizás le pasaban por al lado, o me equivoco. Yo imagino a esos hombres ahí. Sí, ¿a qué quiere llegar? Bueno, ustedes me están preguntando en nombre de quién este hombre fue sano. Y yo lo único que le dije a este hombre es que lo que yo tengo, es decir, él me estaba pidiendo algo que quizás ustedes le dieron a él. Pero ¿saben algo? No cambió su vida. Y yo sin conocerlo, le di algo que no fue lo mismo que ustedes le dieron, y ustedes están delante, aquí están frente a ustedes. Porque la gente que va a criticar muchas veces son la gente que han visto el estado de otra persona y dicen, no, sí, esa persona es tal, no sé qué, sí. Pero cuando esa persona cambia, va a decir, ¿y qué le pasó? Sencillo. Alguien le dio algo que tú nunca quisiste darle. ¿Y sabes algo, amada iglesia? Cuando una persona no da a otro, es porque no lo tiene. Esta gente tenía letra, pero no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. Porque dice que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dijeron, lo que tenemos, lo que tengo, te doy. Todos los que pasaban y les daban lo que ellos tenían, que era dinero, pero eso no cambió su vida. Pero Pedro y Juan le dijeron, lo que tenemos, ¿sabes por qué te va a cambiar? ¿Por qué? Porque primero nos cambió a nosotros.
Y si nos cambió a nosotros, te va a cambiar a ti. Amada iglesia, no sé cuántas personas en verdad van a ser transformados por tu testimonio. Y cuando tú abras tu boca, hablar de aquel que está cambiando tu vida. Lo único que sí te pido, y como iglesia que somos, como un cuerpo de Cristo que somos, nunca callemos, nunca dejemos de hablar y de compartir con otros lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Porque hay gente allá afuera que tú conoces, que te rodean, que necesitan de ese mismo Dios que hoy está tratando contigo. Amén. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, por favor. Qué bueno. Y ahí donde tú estás, no te dé miedo, no te dé pena, no te dé temor de decir quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Eres un discípulo de Cristo. Y hoy es necesario que, aunque pueda haber presión delante de ti, alrededor tuyo, de amistades que te digan, ahora cómo es eso que eres evangélico. Y es sencillo, porque tú eres una persona que llevas el evangelio. Un evangélico es un mensajero del evangelio, es decir, comparte el evangelio. Evangelio es buenas noticias, un buen mensaje. Eso es lo que somos. Y en cualquier parte que te encuentres, Dios quiere usarte a ti, quiere llenarte como a Pedro y a Juan, para que no tengas miedo y te puedas parar delante de cualquier persona, siempre a testificar, y que las señales te persigan todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús te bendecimos.